En esta mañana vamos a estar orando para poner la palabra del Señor delante de su presencia, entendiendo que al poner la palabra delante de Él, clamamos para que esa palabra llegue a tomar en cada una de nuestras vidas la edificación que se requiere. Que venimos a orar pidiéndole al Señor que a través de su Espíritu haga que esta palabra pueda dar fruto mucho en cada uno de nosotros, como tierra fértil que debemos ser en la viña del Señor. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Gracias también, Señor, en esta mañana, Señor, porque conmemoramos, oh Dios eterno, cuando tú, Señor, en la Pascua quisiste, Señor, pasar por encima nuestras faltas, Señor, y hacerte pecado por cada uno de nosotros, Señor, no quedando muerto en una cruz, sino, Señor, resucitando para que cada uno de nosotros lleve esa resurrección en cada una de nuestras vidas, Señor. Resucitaste nuestro espíritu, pero quieres resucitar nuestro cuerpo mortal cada día también, Señor, llevándonos a una vida íntegra delante de tu presencia, Señor. Que en esta mañana esta palabra que va a ser expuesta bendiga nuestras vidas, nos traiga fortaleza, Señor, nos redarguya, Padre. Traiga sobre nosotros, oh Dios, un despertar de tu espíritu, Padre. Que esta palabra sea eficaz a la hora de hablar a nuestros corazones, Señor. Danos, oh Dios eterno, el entendimiento, la revelación, Señor, para que cada uno con esa sabiduría tuya, Señor, pueda entender claramente el consejo de tu palabra. Bendice a cada niño, a cada joven en su respectiva aula, Señor, a cada uno de los maestros que nos hemos preparado para traer tu consejo, Señor. Bendícenos también, Señor, con fortaleza, Señor, en todas las áreas, para que así toda tu iglesia, con los dones de tu Espíritu, Señor, podamos edificarnos mutuamente en tu voluntad, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Y en esta mañana, bendito sea el nombre del Señor. Hermanito Carlos, usted me puede pasar agua, por favor, la botella mía que la dejé abajo. En esta mañana vamos a continuar con una enseñanza que lleva por título Un ejército en orden de batalla, hermanos amados. Hemos venido estudiando esta enseñanza, creo que ya casi vamos por un año. Para el hermano que nos visita, nosotros manejamos escuela dominical de adultos. Esto significa que en medio de las enseñanzas que traemos los domingos pueden haber aportes si van relacionados al tema o preguntas que puedan ampliar para esclarecer el tema también. De ahí que hay una participación activa de todos los que están como oyentes, ya que al ser escuela, todos venimos en esta mañana a aprender a este lugar. Amén. Y en esta enseñanza que lleva por título Como un ejército en orden de batalla, hemos venido estudiando diferentes subtemas, a donde hemos venido entendiendo cómo el Señor quiere que su iglesia esté lista en ese orden de batalla para poder defenderse de todas las adversidades, para poder defenderse no solo de lo externo, porque sabemos, hermanos amados, que tenemos luchas contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pero también sabemos que hay una lucha que cada uno vive, que es la carne contra el espíritu, que todos los días, dice la Escritura, una se opone a la otra. Entonces hay una guerra que cada uno constantemente debe de tener claro que debe de pelear. Y dentro de ese entendimiento de ser ejército en orden de batalla, hemos venido estudiando de manera detallada, hermanos amados, lo que es que podamos cada uno de nosotros como ejército en orden de batalla venir a poder usar la armadura de Dios en cada una de nuestras vidas. Usar esa armadura que Él nos ha dado como las armas de guerra para enfrentar y poder derribar toda adversidad. Y durante un poquito tiempo estamos viendo todas estas armas de la armadura de Dios, a donde el Señor nos ha mostrado cómo Él nos ha vestido desde la cabeza hasta los pies. Y estamos estudiando, se puede decir, la última arma, que no solo es una arma de protección como hemos visto que las otras han sido, sino que esta en particular es una arma que es ofensiva. O sea, que sirve para defenderse cuando vienen adversarios, que sirve para atacar, que sirve para destruir, para matar.
las otras armas, aunque pudieran usarse también como ofensivas en una medida extrema, en su mayoría es para cubrir al creyente de todos aquellos dardos que el maligno pueda lanzar. Pero esta en particular, vimos como, hermanos amados, el Señor nos enseña que es una arma que es destructiva, es para matar, es para derribar, es para que podamos penetrar inclusive al enemigo de una manera que no tenga oportunidad de quedar con vida. Y en esto obviamente estamos en el literal F, a donde estamos viendo la palabra de Dios, que de acuerdo a lo que hemos estudiado, no solo vimos la reseña histórica a donde el pueblo romano la utilizaba, porque Pablo basó esta armadura en el pueblo romano. No estamos viendo solo esta espada como algo físico, aunque estudiamos sus características físicas, porque con ellas podemos entender cómo aplicarlo a la parte espiritual. Tanto es así que en las características físicas vimos que es una espada de doble filo, que tiene tamaños primero cortos y después se alargó un poco, y que en este caso la empuñadura era bastante fuerte. Vimos que para los romanos tener esta espada era un honor, era un símbolo de gloria, de que habían alcanzado de verdad la preparación como soldados para ser enviados a la guerra y mostrar lo que fue el imperio romano, que si conocemos historia, pues no fue cualquier cosa, era un imperio bastante fuerte. Entonces obviamente sus soldados se sentían orgullosos de ser parte de ese ejército, y se sentían orgullosos de hacer uso de esa arma. Por eso habíamos visto que era como un ícono para ellos, ¿verdad? Distintiva. Inclusive la usaban los legionarios, y eso hacía que ellos se sintieran pues con mayor empoderamiento. Y la semana pasada, hermanos amados, específicamente empezamos a estudiar cómo el Señor quiere que nosotros entendamos que esta espada, que de acuerdo a lo que dice el libro de Efesios, la espada es símbolo ¿de qué? De la palabra de Dios. Pero no solamente es símbolo de la palabra de Dios, sino que la escritura en el libro de Romanos nos dice que es la palabra de Dios usada por el Espíritu, o en el Espíritu, recuerdan, ¿verdad? Y estuvimos viendo, hermanos amados, cómo el que pudiera hacer esta palabra usada en espíritu estuvo desde el inicio, desde el principio. Esta espada estuvo ahí trabajando, estuvo ahí cortante, estuvo ahí actuando. Inclusive estudiamos el libro de Génesis capítulo 1 versículos 2 y 3, a donde se tomaron solo el 2 y 3 por no leer todo, pero si usted lee todo el capítulo 1 se basa en que Dios dijo. Y cuando Dios dijo, esa es la palabra que se ejecutó. Esa fue la palabra que habló el Señor, y no solo dijo, sino que accionó. O sea, la palabra produjo, hizo una acción, ejecutó. Dios dijo sea la luz, y automáticamente la luz fue. Y cuando hablamos de que Dios dijo sea la luz y la luz fue, no estamos hablando de que crió el sol, porque el sol fue creado días después. Cuando Dios dijo sea la luz, estaba hablando de la promesa de salvación en Jesucristo. Pero el solo hecho de que Dios dijera sea la luz y que haya habido luz, demostró que la palabra de Dios usada en el Espíritu, que se movía sobre las aguas, estaba ejecutando lo que Dios estaba indicando, lo que Dios estaba pidiendo. También vimos cómo en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 al 5 el Señor nos decía que en el principio era el verbo, la palabra, el verbo, y verbo significa acción, significa aquella palabra que se usa a donde se va en movimiento. Pero ese verbo que era en el principio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No solo estaba con Dios, no solo fue la palabra, sino que la misma palabra en sí misma es Dios manifestándose en el principio. Y esa misma palabra que Dios usó en el principio, en el libro de Juan dice que vino a ser la luz de los hombres, y que a todos los que le aceptan y creen les da potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces la palabra, el verbo, llegó a hacerse carne para darnos salvación a cada uno de nosotros. Como podemos ver, esa palabra, hermanos, tuvo su cumplimiento. Desde que Dios dijo sea la luz hasta que Jesús se formó en el vientre de María y nació, pasaron miles de años, pero tuvo su cumplimiento. Vimos la promesa cumplida. Vimos a Jesucristo no solo en el vientre de María, no solo nacer, sino formarse como hombre y quedar en una cruz muerto para que nosotros, la humanidad, pudiese ser redimida. Pero hermanos amados, no solamente vimos esa parte a donde Cristo cumplió, como el hermano Carlos nos decía, hoy se celebra el domingo de resurrección, aunque sabemos que Cristo resucitó desde hace más de 2000 años y reina para siempre con el Padre y quiere reinar en cada corazón, porque debemos de tenerlo ahí. Pero también esa palabra dejó dicho que Él volverá. Por eso tomamos la Santa Cena el día de hoy, porque cada vez que tomamos la cena del Señor, conmemoramos la venida de Cristo. No solo conmemoramos que Él muere, sino que recordamos que Él ha de venir por segunda vez. Esa palabra todavía sigue vigente y está por cumplirse, porque cuando llegue el tiempo del fin, Él vendrá nuevamente, y ese verbo que se hizo carne, que murió, que resucitó, que ahora está con el Padre y que nos dejó a su Espíritu Santo, vendrá a reunirse con su iglesia para poder festejar las bodas del Cordero en el día final. Entonces la palabra, ese verbo sigue vigente, esa espada sigue trabajando. Veíamos en el libro de Hebreos, hermanos amados, que esa espada es más cortante que espada de dos filos. Y cuando dice más cortante, es que si una espada de dos filos puede penetrar, puede romper, puede cortar, puede llegar a lo profundo, y esta es más cortante, imagínense lo afilada, la capacidad que tiene para llegar a áreas a donde nadie puede llegar. Por eso dice que la espada de Dios es espada de dos filos y más cortante, que llega y quebranta, dice, los tuétanos, las coyunturas, que parte los huesos hasta partir el alma. O sea que viene esa palabra, hermanos amados, a querer penetrar a lo más profundo de nuestro ser, a lo más íntimo, a donde usted cree que nadie ve, a donde usted cree que nadie oye. Esa palabra penetra como espada de dos filos, alcanza la profundidad necesaria para poder venir a transformar, para poder venir a curar, para poder venir a sanar. Podríamos decir, hermanos, que esa palabra, esa espada de dos filos, es lo que puede hacer la ciencia hoy en día, que tardaron muchos años, porque la ciencia evolucionó hasta hace muy poco tiempo. Hoy en día la ciencia, a través de los equipos técnicos, le puede ver a usted hasta los malos pensamientos. Le hacen un TAC y sabe qué tiene y qué no tiene. Por ahí hay gente que se desespera por hacerse exámenes para inclusive saber si va a tener, porque hasta eso está llegando la ciencia, saber si va a tener. Le pueden diagnosticar una enfermedad posible antes de que usted la tenga. Y la gente, hermanos, a veces hace lo imposible por ir a hacerse esos exámenes. Y los creyentes tenemos una máquina maravillosa que va más allá de lo que la ciencia ha podido hacer, y que desde hace millones de años el Señor ya había dicho: escudriña lo profundo del corazón. Si nosotros nos pesamos a la luz de la palabra, hermanos amados, tenemos claro cuáles son nuestros padecimientos y tenemos claro de qué puede llegar a matarnos, cuál es el cáncer que nos puede carcomer, que no tiene que ver con las células, que tiene que ver con la obra que el diablo grabó en nuestros corazones, y de la cual el Espíritu Santo, a través de su palabra, quiere sanar y libertar nuestras vidas, porque esa palabra es viva y eficaz, y es espada de dos filos, porque fue dejada con un propósito. No solo fue dejada como una espada que usted tenga colgada en una pared. De hecho, alguien me dijo que tenía una espada que podía enseñarnos, pero creo que no la consiguieron. Sin embargo, hay muchas espadas en los museos de esas. Pero ¿qué hace uno con una espada de esas colgada en un museo? Y lo pongo como reflexión. Tenemos la espada
¿Qué haces tú con esa espada de doble filo? ¿La estamos utilizando o la tenemos colgada como una reliquia? ¿O la usamos de vez en cuando? ¿O cumplimos el propósito de ella para que escudriñe nuestros pensamientos y las intenciones más profundas en cada una de nuestras vidas? De hecho, hermanos amados, vimos en el libro de Jeremías capítulo 1 versículos 9 al 10, que fue donde terminamos la semana pasada con la enseñanza acá en Jeremías, a donde Dios a través de el Espíritu le habló a Jeremías. Dios es bueno, hermanos amados. Y le enseñó a Jeremías el uso correcto que debía de hacer con esta palabra, con esta espada. Dios viene y le dice a Jeremías, dice que Dios extiende su mano. Jehová extendió su mano y tocó la boca de Jeremías y le dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y hermanos, ahí es donde cada uno de nosotros tiene que entender: Dios ha puesto su palabra en cada una de nuestras vidas. Usted la tiene hoy en día a través de la imprenta. La tiene en sus manos si es que tiene la Biblia en forma de libro. La tiene, hermanos amados, en su celular digital si es que la usa. La palabra Dios la puso para que usted y yo la utilicemos, para que usted y yo la tengamos. Así como Dios tocó la boca de Jeremías y le dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Pero hermanos, si usted lee al profeta Jeremías, ¿cuántas veces, habiendo oído Jeremías de Dios que él tenía las palabras en su boca porque Dios lo tocó con su mano directamente, y cuántas veces Jeremías dijo: no quiero hablar, no quiero decir? Y él sabía que era la palabra del Señor, pero le daba temor, no quería hacer uso de eso, no quería utilizar esa palabra. Y aquí, cuando Dios le habló a Jeremías por primera vez y le dijo que tocaba su boca y ponía sus palabras, le dijo específicamente, hermanos amados, el propósito del uso de hacer eso. Le dijo en el versículo 10: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. O sea que cuando usted y yo tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, tenemos autoridad. Dios nos pone sobre naciones y sobre reinos. Usted en sí mismo, hermano, tiene autoridad de parte de Dios. Usted tiene el gobierno de Dios a través de la palabra. Tiene el gobierno de Dios a través de la palabra. ¿Y qué dice ahí? Que primero se debe de cumplir un proceso, porque lo puso sobre naciones y lo puso sobre reinos, ¿cierto? Pero dice que lo puso ¿para qué? Para arrancar. Y cuando la hermana nos enseñaba el domingo pasado, la hermana decía que esta palabra significaba declarar. ¿Recuerdan? Que hablábamos de declarar, de pronunciar. Hablamos de que la palabra tiene que mencionarse. Pero el Señor nos llevaba a entender, hermanos, que la declaración, y esto lo vamos a ampliar un poquito más en esta mañana, tiene que ir acorde a lo que Dios quiere que hagamos. Y la semana pasada, una de las cosas que nos llevó el Señor a entender: ¿cuántos de nosotros decimos yo declaro? Y usamos esa declaración. Yo declaro por fe que voy a estar sano y por eso no me tomo los medicamentos. Yo declaro que voy a tener una casa nueva. Yo declaro que mis finanzas se van a arreglar, y sigue haciendo gastos que no debe de hacer. No maneja orden en sus finanzas. Y era donde veíamos esta palabra, y lo vamos a entender ahora, que se declara, cumple un propósito. Primeramente dice que esa palabra fue dada a Jeremías para que él hablara a esos reinos, a esas naciones. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para que entonces, después de que la palabra venga y ejecute eso en nuestras vidas,
entonces se pueda edificar, entonces se pueda plantar, hermanos amados. ¿Y qué es lo que va a arruinar? ¿Qué es lo que va a arrancar? Muy sencillo, hermanos. ¿Por qué nosotros, los seres humanos en general, nos aferramos tanto a este mundo cuando ya sabemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra? ¿O no lo sabe el creyente? Entonces, si somos extranjeros y peregrinos y nos viene alguna situación de adversidad a este cuerpo físico, ¿por qué nosotros no decimos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, así como Cristo lo dijo cuando estaba a punto de ser apresado para morir? Sino que empezamos, hermanos, a decir tiene que haber sanidad, no se puede morir la persona, como que si fuera pérdida, cuando dice que para el que es creyente y muere es ¿qué? Ganancia. Porque para el que está en Cristo el morir es ganancia. Sí, usted y yo perdemos a un ser querido, pero el reino de los cielos gana una batalla a través de aquel creyente. Entonces tenemos que desarraigar conductas, pensamientos. Cuando hablamos, hermanos amados, vuelvo a la parte financiera. Usted quiere tener una parte financiera bendecida por Dios, usted tiene que empezar a ordenar sus finanzas. Usted no puede gastar más de lo que le ingresa. Usted no puede vivir una vida desordenada con tarjetas de crédito, porque después dice es que fue Dios. No, Dios nunca quiso eso. Dios siempre quiso que el hombre manejara las finanzas adecuadas. Y es más, hermanos, si usted se mete en la escritura, los mejores financistas que existieron fueron los hijos de Dios. ¿Por qué cree usted que Egipto pudo subsistir en tiempo de escasez y de sequía y proveerle a todo un mundo? Si no fue por un solo hombre que cogió sabiduría de Dios y empezó a guardar de antemano para el tiempo de escasez. Un solo hombre, José, que manejó adecuadamente los ingresos, sabiendo que venían tiempos de necesidad por la revelación que no tuvo José, que tuvo Faraón. Y así, ¿por qué cree usted que se habla de Abraham, que era rico, de Jacob, que tenía abundancia de ovejas, de Esaú y todos los patriarcas, hermanos? Porque manejaban adecuadamente las finanzas, ponían sus vidas delante de Dios, le daban a Dios lo que era de Dios, le daban inclusive a los vecinos lo que era de los vecinos. Porque si usted estudia, hermanos, aún las cosechas, cuando se vendimiaba, se dejaba algo para que los que eran pobres y no tenían pudieran coger lo que sobraba y tener que comer. Y en eso hay bendición, en ayudar al pobre y al necesitado también. Pero ahí es donde yo tengo que entender qué desarraigo yo, qué arranco, qué prácticas. A veces decimos, ay, yo no sé por qué yo vivo tan cansado, es que no me alcanza la noche para dormir, pero se acuesta a la 1 de la mañana. ¿Usted quiere que la noche se vuelva de 12 horas cuando usted ya se acostó a la 1 y perdió tiempo viendo no sé qué bobadas, haciendo no sé qué cosas, a donde usted se desgasta físicamente, mentalmente, porque no se va a dormir a la hora que corresponde? Y en la mañana se levanta y dice, yo sé que Dios me va a dar fuerzas. ¿Usted cree que Dios le va a dar fuerzas aunque usted lo declare, sabiendo que usted fue el negligente que perdió el tiempo? Todas esas cosas, hermanos, son parte de lo que hay que arrancar, de lo que hay que destruir, de lo que hay que derribar, para entonces poder edificar y poder plantar. Tenemos entendimiento. ¿Cuántos le pedimos a Dios un trabajo? Viene Dios y nos lo da, hermanos amados. Y cuando la cosa se pone dura en el trabajo, lo dejamos botado. Ahí sí no oramos para pedirle a Dios que nos dé fortaleza para resistir las pruebas con el jefe. No, esto está muy duro, me voy. Hay que arrancar, hay que destruir los miedos, los temores a no enfrentar aquellas cosas que nos corresponde enfrentar. Porque si no, hermanos, usted y yo podemos decir todos los días me va a ir muy bien, pero si usted no cambia
aquellas cosas que son negativas, aquellas prácticas que no son correctas, no va a poder edificar, no va usted a poder ver el fruto debido. Es donde entonces Jeremías tenía que entender que él tenía que enfrentarse a todos sus temores, que aunque la palabra de Dios le había sido puesta en la boca, Dios no lo eximía de tener que hacer la obra interna en su corazón. Y aquí, hermanos, a todos Dios nos ha dado la palabra, ¿sí o no? Pero Dios no nos exime de enfrentar a nuestros enemigos. La palabra está más bien para que usted y yo la usemos y golpeemos al adversario, sea interno o sea externo, dándole muerte al enemigo, venciendo los temores, venciendo las adversidades, venciendo las negatividades, venciendo, hermanos amados, aquellas cosas en las relaciones que se ponen ásperas y que no queremos soportar. Tenemos nosotros entendimiento que si queremos servir a Dios, empecemos sirviendo a Dios en nuestra casa. Que cuando nos dicen, usted me pasa un vasito de agua, no, vaya y cójalo usted. Pero yo en la iglesia quiero servir, que Dios me ponga en un ministerio. Cuando el Señor viene y nos dice a través del papá, no tenga ese cuarto como lo tiene. Ahí es mi cuarto. No abra la puerta, ciérrela. Sin entender que lo que el Señor quiere a través de esa orden es que el joven o el niño se eduque para mantener disciplina. Porque si no sabe cuidar su casa, ¿cómo va a cuidar la casa de Dios? Y eso lo dice la Escritura, hermanos amados. Entonces tenemos que desarraigar, tenemos que arrancar desórdenes en nuestra propia vida, en nuestra propia mente, para que entonces esa palabra que se nos ha sido dada, que usted y yo tenemos, pueda empezar a ejecutarse correctamente en cada uno de nosotros. Y vamos a ver, hermanos, a través de la Escritura en esta mañana, cómo el Señor quiere que cada uno de nosotros llegue a hacer uso correcto de la espada, hermanos amados, a través de entender que Él nos la dio, pero que yo tengo una obligación. Vamos a abrir la Escritura en el libro de Segunda de Corintios, por favor. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3. Y hermanos, la palabra de Dios, esto que está aquí, o que usted tiene en su mano, o como digo, que tiene en su teléfono, o que maneja en su mesa de noche. Hay a veces hasta 4 y 5 Biblias en la casa, una Thompson, otra de Harper Caribe, otra de estudio, no sé qué, todas las que usted quiera. Muy bueno, todas son muy buenas, las usamos todas, las estudiamos, las leemos, porque hermanos amados, esta palabra, esto es lo que se conoce como el logos. ¿Ok? Logos. ¿Qué es el logos, hermano amado? El logos es la palabra escrita. El logos es la grama, lo que se escribió, lo que quedó ahí plasmado. Pero ahí es donde todos debemos de estudiar el logos. Es más, ojalá aprendernos el logos. El Señor nos viene insistiendo que aprendamos la Escritura, que la memoricemos. Nos lo ha insistido el Señor. Hemos visto a los jóvenes en Bible Bee, a los niños en Bible Bee, recordando la palabra, grabándosela. ¿Por qué usted no se pone de meta un versículo por semana? Por semana, ojalá fuera por día, pero si no puede por día, por semana de memoria. ¿Por qué? Porque el logos tiene que llegar a desarrollar algo en nuestra vida, porque si no, se puede quedar como logos siempre. No es aprendernos la palabra para memorizarla solamente. Tiene un fin que lo vamos a ver en esta mañana, pero no podemos hacer lo que vamos a ver en esta mañana si primeramente no usamos el logos, si no memorizamos la Escritura, si no conocemos la letra,
si no conocemos lo que quedó escrito, hermanos amados. Vamos a irnos al libro de Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 8 para que entendamos lo que el Espíritu de Dios a través de Pablo le quiso enseñar al pueblo de Corinto, y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta mañana. Leo para ustedes versículos del 1 al 8. Síganlo con la vista, por favor. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Y por qué, hermanos amados, vamos a usar este texto para entender lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en cada uno de nosotros? Porque aunque esta carta de Pablo quedó escrita y la tenemos hoy en día aquí, Pablo le escribió a estos hermanos diciéndoles que lo que él quería era que cada uno de ellos fuera una carta de recomendación para mostrar a Cristo. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en cada uno de nosotros: escribir esta palabra en cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros sea una carta de recomendación que muestre a Jesús. Y es donde nos damos cuenta que hay una diferencia entre la palabra logos, que es la palabra escrita, y la palabra rema, que es la palabra viva del Espíritu de Dios. Cuando Efesios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, no usa la palabra logos, usa la palabra rema. ¿Y qué está queriendo decir esta palabra rema? La palabra rema simplemente pareciera que es muy difícil, pero dice que es declaración. ¿Cuál es la diferencia entre algo escrito y una declaración? Porque, hermanos amados, cuando hablamos de declaración, cuando estamos hablando en el libro de Efesios de la palabra rema, esa palabra declaración nos está hablando de testimonio. Nos está hablando de poder aclarar las cosas por la vivencia personal. Es como cuando a usted lo citan a una corte y le dicen: es que usted tiene que ir a dar una declaración. Se le pide una declaración al que no vio los hechos. Se le pide una declaración al que estaba en la China mientras pasaba aquí el problema. Eso hace una persona que es llamada a declarar. No. Una persona que es llamada a hacer una declaración es una persona que conoce, participa, sabe, evidencia o evidenció lo que había sucedido. ¿Vamos entendiendo, hermanos?
No es lo mismo que usted lea la historia en el periódico que una persona haya visto y por eso pueda declarar y decir cómo fueron los hechos. El logos, la palabra que usted y yo tenemos, es el conocimiento escrito que dejó el Señor Jesucristo o Dios a través de los profetas y apóstoles para que usted y yo tengamos el conocimiento de la historia. Pero la palabra viva y eficaz por el Espíritu que se declara es la que empieza a quedar escrita en las cartas de mi corazón, a donde yo me vuelvo una carta escrita por Dios para testimonio de toda la humanidad. Es donde yo convierto, si dejo que Dios escriba esa carta en mi corazón, el logos, ¿en qué lo convierto? En rema. Ya yo no cuento la historia de Jesús. Ya yo explico cómo Jesús transforma, porque me ha transformado mi vida también. Ya yo no digo que esta vivencia fue hace 2000 y pico de años. Yo soy un rema donde esta vivencia es hoy, donde cada parte de este logos lo puedo aplicar a la vida diaria. Y ahí estoy haciendo una declaración. Ahí estoy hablando por el Espíritu, porque el Espíritu ya está sobre mi vida, habiendo hecho esa transformación, habiendo hecho ese cambio. Por eso Pablo decía, vamos a comenzar otra vez con los Corintios en la segunda carta, a los Corintios, a decir, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Tenía Pablo que volverse a presentar. ¿Cuánto testimonio no le había dado ya Pablo al pueblo, a los hermanos corintios? ¿Cuánto no conocían de él? ¿Cómo no habían visto que él se había desgastado a sí mismo para llevarles el evangelio? Pablo decía, necesitaremos más cartas de recomendación, y cuando decía más cartas de recomendación, literalmente les estaba mandando una carta, porque eso es lo que es segunda de Corintios. Es la segunda carta que Pablo mandó escrita al pueblo de Corinto para que la leyera la iglesia, porque sabemos, en una iglesia ¿qué? Desordenada, una iglesia donde habían pleitos, contiendas, adulterio, fornicación, donde había idolatría. Entonces Pablo constantemente exhortaba a estos hermanos, y ya habiéndoles mandado la primera carta, les dice, tenemos necesidad de volvernos a recomendar, y es donde les dice, nuestras cartas sois vosotros. Cada convertido en ese pueblo, cada hermano que estaba en esa iglesia de Corinto, era una carta escrita de que el evangelio era una realidad, porque por eso ellos habían conocido al Dios vivo. Por eso ellos se habían entregado al Señor. Y Pablo les explicaba que si las cartas escritas eran ellos, en otras palabras, que si la palabra era viva y eficaz por el Espíritu, ellos tenían que comportarse como hijos de Dios. Tenían que comportarse como verdadero pueblo de Dios, donde les dice a ellos ahí, vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Todos los que vivían en ese pueblo y conocían a estos hermanos en Cristo debían de haber dicho, ahí va Cristo caminando, ahí están predicando a Cristo. No porque se pararan en una esquina a decir, arrepentíos, Cristo vive, porque ellos eran las cartas escritas que los hombres reconocían. Cuando usted y yo caminamos por todo lado, en la familia, en el barrio,
en los colegios, en las universidades, ¿nos ven como cartas escritas? ¿O solamente tenemos el logo en nuestra vida? Porque si tenemos la palabra del Espíritu, la espada de Dios con nosotros, esa espada del Espíritu nos va a llevar a nosotros a hacer una declaración. Y la declaración es que yo soy hijo de Dios y por eso soy diferente a lo que el mundo y las tinieblas viven. Ahora, hermanos, si usted hace esa declaración en su actuar, en su vivir, no es que usted va a andar diciendo yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy mejor que usted. No. Por eso dice que está escrito, tiene que leerse, tiene que dejarse ver a través de lo que usted lleva grabado. Pero si usted es hijo de Dios, ¿usted cree que la gente que está a su alrededor lo va a aplaudir, lo va a reverenciar? O si andan en tinieblas y no quieren que les alumbre la luz de Cristo, van a traer acusación, señalamiento. Pero ahí es donde está, cuando como cartas escritas nos presentamos y vemos que no se nos recibe como quisiéramos. ¿Cuántos de nosotros dejamos de ser cartas escritas porque le huimos a la palabra de Dios que sea viva y eficaz, siguiendo mostrando el evangelio en cada una de nuestras vidas? Y Pablo les decía a ellos aquí, hermanos amados, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, no con tinta. Por eso, hermanos amados, no es que usted y yo digamos me voy a aprender versículos de la Biblia para ver quién gana. No es por el juego. No es porque si yo me sé el versículo bíblico al final me van a dar a mí un premio en antorcha. Todo eso son motivaciones. Pero el aprenderse versículos bíblicos es para que cuando usted memorice esa palabra, usted la pueda pasar de logos a rema y la viva en su vida. De manera que cuando usted, hermano amado, y me pasó un día de estos con un hermano a la par, muy impaciente estaba, muy impaciente, no lo atendían rápido. Y decía, pero es que esta mujer, esta muchacha, ¿qué le pasa? ¿A qué hora se fue? ¿Por qué se tuvo que ir para allá? ¿A qué hora me va a atender? Y yo empecé a recitar, pacientemente esperé en Jehová y Él se acordó de mí. Me hizo sacar del pozo cenagoso y del lago de la desesperación. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. ¿Usted cree que inmediatamente esa desesperación qué tiene que hacer? Y le decía yo a este hermano, por primera vez en mi vida entendí este salmo de una forma diferente. ¿Por qué? Obviamente yo conozco ese salmo, me sé el versículo de memoria y siempre había dicho pacientemente esperé a Jehová. Y en la parte donde dice me sacó del pozo de la desesperación, yo me imaginaba un pozo negro lleno de barro, una oscuridad terrible. Y sí puede ser. Pero en ese momento entendí que el pozo de la desesperación era no tener la capacidad de esperar a la cajera amablemente a que hiciera su trabajo. Entendí que el pozo de la desesperación son cosas tan sencillas que me sacan a mí de la paciencia de Dios como para dejar de esperar en su misericordia. En ese momento entendí que esperar pacientemente a Jehová es no refunfuñar cuando la luz en rojo se pone y yo voy deprisa. Que el lodo cenagoso de la desesperación son esas pequeñas cosas que en el diario vivir no me dejan tener el esperar pacientemente a Jehová, entendiendo que la vida es corta y que yo voy a vivir eternamente, y que en un abrir y cerrar de ojos por una desesperación en el semáforo diciendo qué obstinación, que esa luz no cambia, me golpea ese carro y me mata, ¿y a dónde me voy? Pacientemente esperé en Jehová. Por primera vez entendí ese salmo de una manera diferente, porque lo veía muy místico. No sé si me estoy dando a entender. Y sí, probablemente también hay un hoyo terrible, hondo, oscuro.
Pero pude entender que pacientemente esperar a Jehová es para mi diario vivir. Es para cuando yo estoy desesperada y quiero que Carlos me haga algo ya. Y entonces yo tenga que decir: pacientemente esperé a Jehová, y Él se acercó hacia mí y me hace sacar del pozo de la desesperación. En vez de decir: uy, ¿cuándo usted va a estar aquí cuando yo le diga? Decir: gracias, Señor, porque todavía es mi compañero de vida, porque no sé cuántos días, años me quedan con Él, pero todavía lo tengo a la par y puedo disfrutar de la compañía de Él. Porque menospreciamos, hermanos, menospreciamos, porque no tenemos la palabra rema, tenemos la palabra logo. Porque si yo me acuerdo de esa palabra de memoria, pacientemente esperé a Jehová, pero no espero pacientemente a la cajera, ¿se hizo rema? ¿No? Y Jacqueline se sabe pacientemente y se ganó un premio. Cuando yo estaba jovencita, no hacían antorcha ni hacían Bible Bee, sino que en los cultos de jóvenes nos paraban allá en contra de la pared de la iglesia. Por un versículo de memoria usted daba un paso adelante, y obviamente el que llegaba al altar primero ganaba. Nos sabíamos capítulos enteros por llegar adelante al altar. Hoy entiendo que si no lo hago rema, no llego a la vida eterna, porque no es llegar adelante al altar. Y cuando los maestros se esfuerzan porque los niños memoricen, porque los jóvenes memoricen, cuando nosotros aquí le decimos a ustedes: memoricen la escritura, reitero, hermanos, no es por el premio que se les da, es porque si ustedes logran hacer eso rema, ustedes y yo vamos a poder heredar la vida eterna. Porque ¿cuántos de nosotros no sabemos que la escritura dice: honra a padre y madre para que se te alarguen los días de tu vida? Pero solo nos vemos un poquito mayores de edad y grandecitos. ¿Cuál honra le damos a padre y madre? Tenemos el logos, ¿sí? Tenemos el rema, no. Declarar es decir: yo vi eso, yo lo viví. Entonces, si la escritura dice: honra a padre y a madre para que se alarguen los días de tu vida, el joven que honre a padre y a madre lo declara, porque dice: es cierto, yo honré a mi papá, yo honro a mi mamá, yo le obedezco, yo le hago caso, yo trato de cumplir, yo soy amable. Y si en algo tengo que honrarlo, no actuando como me está pidiendo, mi respuesta es una blanda respuesta que aplaca la ira, no una que empieza un dime que te diré. Porque no dice la escritura que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, hermanos, cuando Pablo les decía a ellos aquí que tenía que ser escrita no con tinta, hay que memorizar la escritura, pero no para que usted y yo digamos: me sé 100 versículos, 50 versículos, o le faltó una coma ahí donde mencionó el versículo. No, es para poder declarar, para hacer esta palabra una espada viva y eficaz que quiebre, que rompe, que traspase por el Espíritu. Que esta palabra, cuando yo esté con intenciones de hacer algo que no es correcto, pueda por el Espíritu declarar la palabra y me abstenga de toda especie de mal, dice la escritura. Porque quiere que nos abstengamos de toda especie de mal, que podamos sostenernos de toda especie de mal. Por eso dice que está escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, hermanos. Porque ¿quién es el único que nos puede transformar sino el Espíritu de Dios? La transformación interna del corazón viene por el Espíritu Santo. A usted nadie lo puede cambiar, ni usted puede cambiar a nadie, hermanos. Nadie. Yo no puedo cambiar a Carlos. Y en broma le digo: si no ha podido Cristo, voy a poder yo. Yo no puedo. Tiene que hacerlo el Señor, el Espíritu. Él no me puede cambiar a mí. O sea que hay cosas que hay que aprender a aceptar tales y como son, si queremos mantener una convivencia sana y saludable.
que lejos de estar pidiendo que cambie, debo de pedir tolerancia. Debo de poder pedir paciencia, mansedumbre. Debo de aprender a decirle al Señor: dame en mi corazón la capacidad de dar lo que no he recibido de Él. Y hermano, lo pongo así porque las convivencias más difíciles son con los que tenemos cerca, no con los que yo veo una vez por semana aquí en la iglesia. Las convivencias más difíciles son en el hogar, en el trabajo, porque cuántas horas, si usted no trabaja en teletrabajo, comparte con sus compañeros. Es una gran parte del día, como en las universidades o en los colegios. Casi que una tercera parte del día usted la comparte con gente que trabaja de lunes a viernes. Si usted no tiene una buena convivencia con esas personas, empiece a decirle: Señor, yo necesito tener una carta de recomendación tuya, escrita no con tinta sino en el Espíritu. Porque son esas personas con las que usted convive, trabajando, estudiando o en su casa, con las que usted realmente se va a dar cuenta si la palabra del Señor es esa espada viva y eficaz que le ayuda a usted a poner por obra y declarar como testigo de que sí se puede. Cuando un vecino le dice: es que yo quiero matar a mi mujer, usted le puede decir: yo también, pero no lo he hecho. Dios me ha ayudado y ahora no lo quiero matar, ahora quiero que viva mucho para compartir con él. Testimonio, hermano, testimonio que haga que las personas puedan acercarse al Señor y ver escrito. Porque, hermanos amados, hablar de logos hoy en día, yo les pregunto: ¿cuántos versículos bíblicos no les salta a la persona en el celular? Y mensajes. Y si son la mayoría de cristianos en los estados, ponen tantos que no los lee nadie, porque hasta que aburren. Así en el estado ponen 50. Y sabe que hay cristianos hoy en día que se alimentan de esos versículos bíblicos. Hermanos que hablan y dicen: hermana, es que hoy en la palabra me salió el pasaje de no estéis, en el teléfono me saltó el pasaje de no estéis afanosos. Y entonces yo sé que ese era el versículo. Le digo: ¿y usted cogió y leyó la escritura? No, el versículo me habló. Ajá, ¿y qué dice el contexto de eso? De no, es que lo que el Señor nada más quería era que yo no estuviera afanoso. Hay gente que vive de los versículos que salen, sin entender, hermanos amados, que si yo no cojo el logos y lo estudio, ¿cómo me hago rema? ¿Cómo uso la palabra por el Espíritu para traspasar? ¿Cómo uso la palabra del Espíritu para que se dé el fruto que se tiene que dar? Porque dice que es escrita con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne, en las del corazón. En las tablas del corazón. ¿Sabe por qué en las tablas del corazón? Porque no me está hablando de la memoria. En el corazón usted tiene que los sentimientos simbólicamente, porque el órgano del corazón no tiene los sentimientos. El órgano del corazón hace para que usted viva, pero ahí no tiene los sentimientos. Sin embargo, cuando usted se pega un susto, ¿qué se agarra? El corazón, porque le da un vacío. Entonces simbólicamente uno dice: aquí están los sentimientos, es que yo lo amo con todo mi corazón, y se agarra uno aquí, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere escribir las tablas en el corazón? Porque no son los sentimientos nuestros los que nos traicionan. No es ahí donde se manifiestan los pleitos, las contiendas, los odios, los resentimientos, las raíces de amargura. No es ahí, hermanos, en el corazón a donde guardamos aquellas cosas que justificamos para mantener una distancia entre padres e hijos, hijos de padres, esposos y esposas, y viceversa.
entre hermanos, tanto en la fe como en la carne, rencillas. ¿Por qué tiene que escribirse la palabra en el corazón? Porque en el corazón, hermanos amados, no aquí, no en el logo, no en la tinta, no en el papel, sino en el corazón, yo le voy a permitir que ella opere, que ella profundice. Porque cuando yo empiezo a sentir, no quiero hablarle a ese hermano, o quisiera decirle que de qué va a morir, la palabra escrita en el corazón me dice: tenemos que perdonar, tenemos que ser amables. La palabra en el corazón me dice: hay que ser pacificadores, porque ellos heredarán el reino. Empieza la palabra misma, hermanos, a romperme aquella dureza, para que yo pueda, a través de lo que estoy recibiendo en el Espíritu, ejecutar la palabra en armonía y que me lleve a una vivencia clara en esa relación. Entonces, la palabra no se puede quedar en el logos. Si queremos que sea esa espada viva y eficaz, tenemos que volverla rema, tenemos que volverla viva, tenemos que volverla acción. Así como Dios dijo: sea la luz, e inmediatamente la luz fue. Cuando yo me sienta en oscuridad, tengo que decir: sea la luz, y voy a cambiar de actitud con quien esté a mi lado, para que las tinieblas huyan y la luz alumbre, para que pueda mostrarse esa luz. Y vean, hermanos, sigue diciendo ahí: tal confianza tenemos mediante Cristo, porque no somos nosotros, es Jesucristo, para con Dios. ¿Cuál es la confianza? No que seamos competentes, no que seamos competentes, hermanos, por nosotros mismos. No es, hermanos, que yo tenga la capacidad, no es que yo tenga la gracia o la habilidad. No, hermanos, no es mi capacidad, no es mi gracia. Yo no soy competente por mí misma como para pensar algo como de mí misma. O sea, yo soy tan buena, que he podido aguantar a Carlos 48 años. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Cómo ha hecho usted? Ay, de ahí. No, hermanos. No. Y póngase usted en aquello que a usted le haya costado, o que usted piense que ha perseverado mucho. No es que somos competentes, capaces por nosotros mismos, porque dice ahí, hermanos amados, que yo no puedo pensar algo de mí misma como que si fuera. ¿Cómo ha hecho usted para durar tanto en ese ministerio de escuela dominical? Ay, es que yo tengo unas habilidades. Ay, es que yo soy muy paciente. Una vez tuve un testimonio de un hermano que me decía: hermana, yo viera qué paciente que soy. Yo no lo conocía, estaba conociéndolo en ese momento. Eso fue en el extranjero. Y estaba sentada en un jardín esperando a que el resto se saludaran, y solo él y yo, que no conocíamos al resto, estábamos allá afuera sentados. Me decía: yo soy muy paciente, muy paciente, a mí nada me saca. Toda la vida fue así. Esto no es por Cristo, dice, porque desde antes de venir al Señor yo fui así. Yo, de verdad, hermano, qué bueno, ¿verdad? Son virtudes que las personas tienen. Y salió un niño, se le paró detrás de una mecedora y le hacía así a la mecedora, ¡pum! Y él se iba para atrás y él me decía: sí, yo soy paciente. Niño, quédese quieto. Y el niño 3 veces lo jaló, a la tercera se paró y le pegó una gritada al niño. Y yo me quedé viendo y le dije: hermano, gracias a Dios no está el papá, y que dice que usted es paciente. Porque, pero eso lo hace el Señor para que nos demos cuenta que no somos competentes por nosotros mismos. No somos competentes por nosotros mismos. Dios nos ayuda. Por eso dice: nuestra competencia, nuestra capacidad, tener, en este caso, cuando uno habla de tener una capacidad de poder tener, dice que aquí específicamente habla de que es llegar en temporada.
Y hermanos, qué difícil es llegar en temporada, en el momento oportuno. Pero esa capacidad, ese llegar en temporada, esa competencia, ¿proviene de quién? De Dios. Proviene de Dios. Por eso es que yo tengo que tener el logos, porque yo no sé en qué momento el adversario me va a golpear. Pero si yo tengo el logos, voy a tener la capacidad de que en la temporada justa se manifieste el rema y no caiga, no quede avergonzada, no quede destruida. Porque dice que ese que nos da la competencia, que proviene de Dios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros, ¿a quién hizo ministros? A los pastores, dice ahí, ¿verdad? A los obispos hizo ministros, a los ancianos. No. Ahí dice que todos somos cartas escritas, que todos tenemos la palabra de Dios declarando que Él es el que vive en nuestra vida. Entonces, si todos tenemos eso, a todos nos hizo ministros de un nuevo pacto. ¿Quién es el que tiene que ministrar el amor y la misericordia? ¿Quién es el que tiene que ministrar la gracia? ¿Quién es el que tiene que ministrar la transformación? ¿Quién es el que tiene que ministrar el cambio? Nosotros todos ministramos eso a aquellos que no lo conocen, a través de nuestro accionar. Y me llamó mucho la atención el domingo que estábamos en la actividad de los bautismos, muy linda por cierto, fue una maravillosa bendición de parte del Señor, y agradecidos con todos los que tomaron la decisión de bautizarse. Pero estábamos ahí jugando, y en medio del juego un hermano quería ganar, y se le dijo: hermano, pero cójala suave, aquí es disfrutar. Y dijo: bueno, voy a aplicar el amor y la misericordia. Cuando yo lo escuché, ahí no le dije nada, pero lo estoy pulpiteando ahora porque él sabe que es para él. Yo dije: ¿cómo voy a aplicar? ¿No es que vivimos del amor y la misericordia? ¿O es que usted se quita el amor y la misericordia y se la pone cuando quiere? ¿Cómo es la cosa, hermanos? Porque si yo le digo: hermano, le voy a aplicar a usted hoy el amor y la misericordia, si yo hoy le aplico a Carlos el amor y la misericordia, ¿es algo con lo que vivo o es algo con lo que me quito y me pongo? La misericordia y el amor en el Hijo de Dios no se quita y se pone, no se compra ni se vende. El cariño verdadero, el amor y la misericordia se vive de continuo. Es parte de mi vida porque yo declaro que soy hija de Dios, y al declarar que soy hija de Dios, yo soy aquella que muestro que el amor de Dios mora en mi vida, a través de que la humillación que Cristo vivió la vivo yo. Y si tengo que perder para que mi hermano gane, porque yo vivo en amor, pierdo para que él gane, por amor. ¿Me voy a entender? Pero es triste pensar que yo puedo aplicar el amor y la misericordia cuando yo quiera. Ahora, eso era un juego. Pero podrá ser que en el diario vivir yo tenga el amor y la misericordia como un juego, que me la quite y me la ponga. Que al que me cae bien le aplico misericordia, y al que me cae mal no. Ese va con la ley. Que a este sí, pero a este no. Por eso la escritura dice que hacer acepción de personas es ¿qué? Pecado. Así lo pone. Hacer acepción de personas es pecado. O sea, yo no puedo decir: a este lo trato mejor que a este. El amor y la misericordia no se pone y se quita, se vive como hijo de Dios. Eso es declarar la palabra. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y tener la letra en mi vida sin tener la palabra de Dios rema hecha realidad en mi carne, me puede llevar a mí a ser un religioso, de aquellos que le pase juicio a todo el mundo, y no de aquel que viva declarando que Dios me ha restaurado y que por eso todos los demás merecen la gracia de Él.
que merecen que yo les respete como hijos de Dios o como simplemente creación. Tal vez no sean hijos de Dios, pero son seres humanos y merecen nuestra comprensión, nuestro respeto también. Dice, si el ministerio de muerte con letras, y el ministerio de muerte fue la ley, quedó grabado, hermanos, y fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían ver a Moisés, porque cuando Moisés bajó del monte dice que su rostro resplandecía y tuvo que ponerse un velo para que no vieran esa gloria porque les daba miedo. Si eso que fue en una piedra tuvo esa gloria, ¿qué sigue diciendo? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hay muchos que dicen, yo quiero ser como Moisés. ¿Por qué no deseamos ser como Cristo? A Cristo no le brilló el rostro. Cristo se puso. Usted se ha puesto a pensar ahorita que estamos en Semana Santa, hermanos amados, que la noche de la cena Él sabía para dónde iba y eligió ponerse una toalla y lavarle los pies a los que estaban ahí. Si usted sabe que es su última comida, ¿qué pediría? ¿Qué haría? ¿Se amarraría una toalla? ¿Cogería un lebrillo, una tina y les diría, venga, para lavarlos? ¿Se ha puesto usted a pensar que ese rostro ensangrentado que vemos así en las películas y en las imágenes debe ser el que usted y yo debemos demostrar, pero no una cruz sangrienta, sino cuando el ego, la ira, el orgullo se me levanta y quiero gritar y despedazar? Porque Jesús en el nuevo pacto dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en el nuevo pacto, cuando dijo consumado es, estaba hablando de que había completado el pago del pacto. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto, como Jesucristo. ¿Puedo decir yo consumado es? Cuando el hermano me debe. Y no estoy hablando dinero. Ojalá fuera dinero lo que se pierde. No se pierde dinero, se pierde la relación, la amistad, el amor. ¿Puedo entender yo que somos ministros de un nuevo pacto? Y que este ministerio de este nuevo pacto, si lo de Moisés tuvo gloria, ¿cuánta más gloria no tendrá este? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a orar en esta mañana para cerrar en esta mañana este pasaje. Y hagamos una breve reflexión. La importancia de tener el logos. Porque nadie puede ser rema si no tiene logos. ¿Me entiende? ¿Cómo voy a aplicar yo el amor y la misericordia si no sé de qué se trata? ¿Cómo voy yo a ser paciente si no se me recuerda pacientemente espera en Jehová? ¿Cómo voy a poder yo amar a mi enemigo si no conozco de qué manera Jesús lo hizo? Hay que tener el logo, pero el logo solo no nos hace a nosotros mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios se refleja en cada una de nuestras vidas cuando dejamos que esto que está escrito nos vuelva a nosotros cartas escritas no con tinta, sino con la obra que el Espíritu Santo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Cuando esta espada en mí se vuelva, hermanos amados, tan parte mía. Yo no sé cuántos recuerdan la historia de los valientes de David, uno de ellos que peleó tanto y mató a tantos enemigos que no pudo soltar la espada porque dicen que se le quedó pegada en la mano entre la sangre y el tanto tiempo que la tuvo así. Nos pasa mucho cuando usted está en una misma posición, después no se puede volver a la normal, ¿cierto? Bueno,
es eso, volverse uno con esta palabra. Que usted y yo nos volvamos uno con la espada. No use la espada de vez en cuando. Acostúmbrese a tenerla todo el tiempo. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor, entendiendo, Señor, que tú hablas a cada una de nuestras vidas para que podamos, Señor, venir a ser hacedores de tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a entender este logos, Padre, pero también a comprender este rema que cada uno de nosotros necesita. Esta palabra en espíritu y en verdad, Señor. Esta palabra, Dios eterno, que es la única que puede venir y transformarnos, Señor. Esta palabra, Señor, que como tú dijiste en el libro de Juan, Señor, capítulo 6, las palabras que os he hablado son espíritu y son verdad, Señor. Porque tú no hablaste palabras, solamente logos, Señor. Hablaste ese rema cuando tú pusiste por obra cada uno de los evangelios en tu propia vida, Señor. Esos evangelios quedaron escritos para nosotros, pero fueron hechos realidad en cada una de tus días, Señor. Tus días más oscuros, Señor, los viviste, Padre, para que quedara, Señor, escrito, para que nosotros pudiéramos creer también, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre. Ayúdanos a volvernos uno con tu palabra, Señor. A ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos de ella, Padre. Hacedores, Padre, que podamos, Señor, ejecutar tu voluntad, amado Dios, guardándonos siempre para tu gloria, eterno Dios. Padre, guárdanos también del diario vivir, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana por mi hermano Luis que nos acompaña, Señor. Y te pido que tu espíritu fluya sobre la vida de tu siervo, llenándolo de amor y de gracia cada día, Padre. Y que asimismo en esta semana que iniciamos tú nos acompañes con el poder de tu espíritu, Señor. Que esta palabra penetre, Señor, y que cada día que vivamos en la casa, Señor, en el colegio, en la escuela, con los compañeros, con los amigos, podamos vivirla como una realidad en lo que sea, Señor. Mira los matrimonios, Padre, yo los pongo delante de ti. Las luchas también que viven los padres con los hijos, Señor. Es tu amor, es tu gracia. Danos la fuerza, Padre. No somos competentes por nosotros, Señor. Es tu competencia la que nos capacita, Padre, para caminar cada día delante de ti. Gracias, Dios eterno, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.